Segundo bloque aquí en Bajo la Lupa de Galo, estamos acompañados del doctor Jorge Rashid. Jorge, Latinoamérica está viviendo cambios políticos que de alguna manera golpean el valor democrático e intentan deslegitimar la voz de los pueblos. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina hoy en día? Bueno, vos lo dijiste, está pasando lo que está pasando en Latinoamérica. Y si ampliamos un poco, ya que estamos en la televisión, ampliamos el angular, podemos verlo muy claramente. Indudablemente, América Latina en los últimos 15 años tuvo un comportamiento de un renacer de la patria grande latinoamericana. Sin dudas. Esto que llamó el neoliberalismo, el imperialismo, Estados Unidos llama, o los líderes europeos llaman populismo, que es un peyorativo de lo popular, tanto así que Laclau, que es un pensador argentino, pero que vive en Londres y construye el pensamiento desde otro lugar, dice populismo científico, le tuvo que dar algo de, digo, para poder cerrar su pensamiento, porque claro, era socialdemócrata, digamos. Pero en realidad, a partir del no al ALCA, el imperio elabora una estrategia. Elabora una estrategia, como siempre, de fragmentación, división y obstrucción de los procesos nacionales. Esperemos ahí. Te hago una pausa. Sí. Porque esto es importante para que la gente pueda entender qué es lo que sucede en Medio Oriente también. ¿Qué es lo que está pasando en Siria? ¿Qué es lo que ha pasado en Irak? ¿Qué es lo que pasó en Libia? Ahí lo conecto. Exactamente. ¿Por qué? Porque allí también hay un proceso de fragmentación y atomización de los países, dividido ya ahí geográficamente, artificialmente, en bantustanes sectarios. Vos estás más, seguramente mucho más metido en el tema del Medio Oriente. Yo tengo una visión de la que recibo de la Red Voltaire, de la que recibo de Pizan, de la que recibo de muchos lados, y tengo esta composición, a ver si la compartimos, por ahí sí, por ahí no. Y en todo caso la discutiremos en este café de por medio. Lo debatimos, sí. ¿No es cierto? A mí me da la impresión, digamos, de que, como bien dice Francisco, se está produciendo una guerra mundial por etapas o en cuotas, digamos. Esto que se inició con la coartación de las libertades a partir del 2001 con las Torres Gemelas y la excusa del ocultamiento de los verdaderos responsables de esto, que eran indudablemente dos focos que no fueron ni tocados como Arabia Saudí y Pakistán, digamos. Y hay una cierta complicidad de Israel y la CIA. Eso, ahora vamos a llegar a eso, porque en realidad todo esto fue incluso instrumentado por sectores de los mismos servicios norteamericanos que siempre encuentran aliados para este tipo de cuestiones. Ya sabemos que no le importa sacrificar vidas porque lo han hecho desde la historia misma, desde el tema en Cuba cuando hundieron el barco hasta el Golfo de Tonkin, digamos, todo hicieron lo mismo. Uh-huh. Entonces, a partir de ese momento invaden Irak y Afganistán. Esto produce un proceso de conmoción mundial muy fuerte en lo simbólico. Se empieza a caracterizar al mundo árabe como terrorista, tanto así que todos los periodistas del mundo empiezan a hablar incorrectamente de terrorismo islámico, cuando tendrían que hablar de terrorismo, ¿no es cierto? El terrorismo no tiene religión. Exactamente, no hay ninguna religión que enarbole el terrorismo. Ni el islámico, ni el judaísmo, ni nadie. En ningún lado. En ningún lado las religiones, que son un fortalecimiento de la fe, la esperanza y la paz. De valores, de principios, de la moralidad. Sin embargo, la acción bélica que tiene que ver con los negocios, fundamentalmente, la gente tiene que saber que esto tiene que ver con los negocios. Seguro. El vicepresidente de Estados Unidos, de Bush, se queda con los puertos de Irak, 7.000 millones de dólares al año. Digo, para que tengamos idea. Y las empresas de seguridad privadas, eso es la segunda Blackwater. Cuando empiezan a llegar los cajones de los soldaditos marines, Estados Unidos decide, por primera vez en su historia bélica, y antes de los drones, que es la otra gran ventaja que tienen ahora, de reemplazar ejército regular por ejércitos privados de seguridad que hoy conforman lo que hoy todavía es fuerza de ocupación en Irak, y que, como no se entierran con la bandera, no llegan como muertos por la patria,
sino que los paga la RT, digamos. Claro, son simples mercenarios. Son empresas de las cuales los políticos estadounidenses tienen participación, como por ejemplo en Halliburton. Exactamente. Entonces, esto produce que ese cambio de mapa drástico fortalezca muchos sectores del mundo árabe en una concepción de confrontación y de rechazo. Y por algunos lados. Sí, por eso. En muchos lados. Pero esto está produciendo también que el avance de Europa, Estados Unidos e Israel sobre las reservas petrolíferas fundamentalmente, pero fundamentalmente tratando de desequilibrar Medio Oriente con un objetivo que sigue siendo claro hoy, y hay que tenerlo presente, que es atacar Irán. Bien. Es el único objetivo. Volvamos a nuestro continente. Termino con esto porque si no parece, no cierra, digamos. Ahí es cuando atacan Libia con las fuerzas mercenarias, convocan 17.000 mercenarios, actúa, digamos, en el Consejo de Seguridad, derrocan a Gaddafi, que sangrientamente producen un caos de un país que yo estuve hace 8 años y que era maravilloso en la distribución de la riqueza, y con el mismo método, pero ya con más mercenarios, atacan Siria. Y ahí es cuando China y Rusia le dicen que no. Ahí se para, China y Rusia dicen no. Este es el límite. Este es el límite. Ahí, ¿qué hace? ¿Qué hacen? Dos cosas hacen. Por un lado, esos mismos mercenarios rompen con Al-Qaeda, a quien estaba financiando Estados Unidos, y conforman el ISIS, un Estado tapón, una idea de Estado tapón, y en nombre del islamismo encima, que muy una tragedia prácticamente. Una doble estrategia. Exactamente. Y la otra, derrocan al gobierno de Ucrania, democrático de Ucrania. Exactamente. Al derrocar el gobierno democrático de Ucrania, Putin, en esta confrontación, hace dos cosas. Negocia con China un pacto por 400.000 millones en rublos y en yuanes, o sea, saca el dólar como moneda de intercambio, y se queda con Crimea. Y ya Brzezinski en los años 70 decía que Rusia es un país, con Crimea es un imperio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al dominar los dos mares, y entonces ahí se produce algo que es maravilloso, porque China adelanta sus planes estratégicos del 2027, y conforma el Banco de Infraestructura de Inversión de Infraestructura, el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión. Ese Banco Asiático empieza con 22 países, hace un año y medio, desde hoy un año y medio, y hoy tiene 57 países. ¿Quiénes entraron? Francia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia. Esto rompe el mapa mundial, porque esto estaba pensado por China para meter el yuan como moneda de intercambio, y por eso hoy el FMI lo tuvo que aceptar, por este banco que acaba de última instancia de establecer, y que se ha llevado gran parte del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja con respecto al Fondo Monetario. No tiene país que produzca el veto. Claro. Entonces, Obama, y ahí viene Latinoamérica, volvemos a Latinoamérica, Obama, que no podía sacar la Alianza Transpacífico porque los demócratas no se la votaban, porque destruye trabajo. Entonces también destruye el trabajo norteamericano, porque crea la competitividad a través del trabajo. Negocia con los republicanos y se la votan los republicanos. ¿A cambio de qué? De dos cosas piden los republicanos. Que podamos volver a Latinoamérica, y esto se hace de dos maneras. Desbloqueamos el tema Cuba, que hace 50 años le dicen los republicanos, no podemos seguir sosteniendo. Es la excusa para los países latinoamericanos, la solidaridad, que no nos puede. No olvidemos que Perón, en el año 73, rompe el bloqueo con Cuba con 2.000 millones de dólares, que hoy serían 20.000 millones de dólares. Y la otra maniobra es cesar el conflicto de Colombia. ¿Por qué? Porque amenaza las bases militares norteamericanas. Totalmente. Entonces, esos dos desbloqueos llevan a atacar firmemente los que ellos llaman los populismos de América Latina, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina y por supuesto Bolivia. Bien, en este segundo bloque estaba previsto no hacer la recorrida global, pero bueno, era necesario para que nuestros compatriotas y toda América Latina puedan comprender por qué están relacionados los dos mundos. Exacto. Y por qué debe importarnos a nosotros la geopolítica que está ocurriendo allí en Medio Oriente y en el Asia oriental también. Dilma, ¿qué es lo que está pasando en Brasil?
el caso de Dilma y la presión de la derecha. ¿Se acordaron nuevamente Estados Unidos de recuperar el patio trasero? Bueno, eso es lo que negociaron con los republicanos. Ellos necesitan... la lectura de Dilma tiene dos lecturas. Una lectura latinoamericana, que es el debilitamiento del UNASUR, y la potencia que significa la séptima economía mundial, como es Brasil, al servicio del UNASUR. Y la segunda es desplazar a China y a Rusia del continente americano, a través del BRICS. Esta es la doble. Te lo iba a mencionar el tema del BRICS, porque me llamó la atención el tema del Banco de Infraestructura, fundado por China, porque ahí se llevó a varios países de Europa, sí, que en realidad estaban siendo rehenes de Estados Unidos a través del control del petróleo del Medio Oriente. Así es. Entonces, China hábilmente había hecho estrategias por todos los lugares del mundo. Lo hizo aquí en Argentina, lo hizo en Brasil, lo hace en África. Y ahora vos me estás mencionando sacar del escenario a Rusia y a China de las inversiones en Brasil. En América Latina. En América Latina en general. Por eso acá en la Argentina, este gobierno lo primero que hace es congelar las represas Zepernik y Néstor Kirchner de 4.500 millones de dólares de inversión china, supuestamente para renegociar, y cesa a Tuchado 3, que también es desinversión china, supuestamente para renegociar. Lo cual implica que después veamos el papel de Susana Malcorra, la canciller del Departamento de Estado de Estados Unidos, que hoy funge de canciller argentina, digamos, ¿no? A ver, ¿es una canciller en comisión? No, es un agente en comisión en Cancillería. Ahora vamos a seguir hablando un poquito más en el tercer bloque de todo esto. Seguimos aquí en Bajo la Lupa de Gale por Andor TV.